Antes de entrar a nuestro estudio de la palabra, que se basa sobre Daniel, el capítulo 2, quisiera pedirles que por favor, junto conmigo, inclinen sus rostros para pedir la bendición del Señor. Amante Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti con hambre y sed de comprender tu santa palabra. Pedimos, Señor, que hables a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos que tu palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que haga impacto en nuestros corazones, que nos muestre el tiempo en que estamos viviendo y la preparación necesaria para mantenernos firmes cuando Cristo venga. Bendice esta juventud, Señor, y manténla fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Daniel, el capítulo 2, es la profecía más estudiada por los adventistas del séptimo día. Yo creo que casi no es necesario ni siquiera repasarla, porque ustedes saben inclusive la estatua, saben la secuencia de metales, saben qué significa la secuencia de metales. Pero en esta mañana yo quisiera que nosotros estudiáramos Daniel 2 otra vez, porque yo creo que hay varios elementos en Daniel 2 que nosotros no hemos visto, especialmente cuando hablamos de los pies de la imagen de Daniel 2, la mezcla del hierro y del barro. Sin embargo, antes de entrar a Daniel 2, yo quisiera ir a Daniel 1 y el versículo 1 y 2. Daniel 1 y el versículo 1 y 2. Y vamos a encontrar cuál es el tema central de todo el libro de Daniel. Y obviamente no podemos estudiar capítulo por capítulo en esta mañana, pero Daniel, el libro, tiene un tema central. Y vamos a ver cuál es ese tema central. Dice en Daniel 1 y el versículo 1... En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Ahora ustedes deben recordar que Nabucodonosor era el rey más poderoso del mundo en aquella época. Tenía ejércitos poderosos. Habitaba en una ciudad, la ciudad de Babilonia, que tenía 3 muros. Y uno de los muros era tan ancho encima que podían cabalgar 3 carretas aladas por caballo lado a lado sobre ese muro. Un solo muro, y además de eso habían 2 muros más. Era un hombre poderoso. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Nabucodonosor vino a la ciudad de Jerusalén? Noten el versículo 2, muy importante. Encontramos el tema central de Daniel desde el mismo comienzo del libro. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. ¿Por qué logró Nabucodonosor conquistar la ciudad de Jerusalén? ¿Es porque tenía más ejércitos? ¿Es porque tenía más poder? ¿Por qué conquistó Nabucodonosor la ciudad de Jerusalén? Noten lo que dice. El Señor entregó en sus manos. No ganó porque era más poderoso, sino porque Dios le entregó la ciudad. Desde el mismo comienzo del libro de Daniel, jóvenes y señoritas, vemos que el tema central es que el que controla la historia es Dios. Ese es el tema central de Daniel. No es el juicio de Dios, no es los imperios del mundo. El tema central de Daniel, y puedo ilustrarlo capítulo por capítulo, sale clarito, es que el que controla los eventos de la historia es Dios. Dios es el que entrega. Dios es el que muda los tiempos, el que pone reyes y quita reyes, como veremos en Daniel 2. Ahora, esto se ilustra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y vamos a rápidamente a trazar el capítulo para ver el significado de lo que tenemos aquí. Dice en el versículo 1, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Ahora yo quiero preguntar, ¿por qué le dio Dios este sueño a Nabucodonosor? Porque fue Dios el que se lo dio, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Dios le dio el sueño? Bueno, el versículo 29 nos lo explica. Cuando Daniel va ante Nabucodonosor para decirle el sueño y la interpretación del sueño, Daniel le dice lo siguiente, versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿De qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó?
Estaba pensando de qué iba a pasar en el futuro de su reino. Ahora, ¿quién sabía que Nabucodonosor estaba pensando eso? Dios. Si Dios no hubiera sabido, no le hubiera dado un qué. No le hubiera dado un sueño. ¿Quién es el que está controlando los eventos desde el mismo comienzo? Dios. ¿Puede Dios leer los pensamientos, sí o no? Claro que sí. Lo dice Daniel 2. Dios le da el sueño porque es capaz de leer los pensamientos de Nabucodonosor y sabe cuál es la preocupación de él. Pero ahora vamos a encontrar un contraste muy interesante. El futuro está en manos de Dios. La mente está en manos de Dios. Dios puede leer los pensamientos y sabe el fin desde el principio. Pero hay uno que no es capaz de saberlo: Satanás. Vamos a seguir leyendo el capítulo 2 y el versículo 2. Y mandó el rey llamar magos. Son los mismos que en Egipto hicieron los milagros en el tiempo de Moisés. La misma palabra, el mismo oficio. Astrólogos, los que creen que se puede leer el destino en las estrellas. Hoy en día tenemos de esos también. Claro que sí. Y encantadores. La palabra encantadores significa los que, por ejemplo, leen la bola de cristal o leen la palma de la mano. ¿Tenemos de esos en el mundo hoy en día? Claro que sí. La gente no va a las profecías, la gente va al horóscopo, que yo lo llamo el horóscopo. Porque es un horror, porque no puede revelar el futuro. Y dice que llama a todos estos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora yo quiero preguntarles, jóvenes, ¿quién usaba a estas personas, a los magos, los encantadores, los astrólogos y a los adivinos? ¿Eran emisarios de quién? De Satanás. ¿Ustedes creen que a Satanás le hubiera gustado decir cuál era el sueño? ¿Ustedes creen que le hubiera gustado usar a estos, que los astrólogos dijeran, oh rey, el sueño es este? ¿Ustedes creen que le hubiera gustado eso? Pues claro que sí, porque en este caso se hubiera mostrado que ellos tenían la mente de los dioses, que podían leer el futuro y que podían leer la mente del rey. Pero descubrimos algo muy interesante, y es que Satanás no es capaz de ¿qué? De leer la mente. Él no sabía cuál era el sueño. Y si no sabía qué era el sueño, no podía decirle al rey a través de sus emisarios. ¿Quién es el que está controlando los eventos? Es Dios. Sigue diciendo en el versículo 3, y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, dé el sueño y tus siervos, y mostraremos a tus siervos, y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue, o sea, no me acuerdo. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Ahora quiero preguntarles algo. ¿El diablo sabía que Daniel estaba entre estos caldeos? ¿El diablo lo sabía? ¿Por qué creen ustedes que el diablo estaba obrando de esta forma? ¿De quién quería deshacerse el diablo? De Daniel. No era de sus propios magos, astrólogos y adivinos. ¡Oh no! Ellos eran sus emisarios. Él quería deshacerse de Daniel y sus 3 amigos. Y aparentemente va a tener éxito. Porque aparentemente el rey es el que tiene las cosas bajo su control. Pero ahora va a pasar algo muy interesante. Yo quiero que ustedes noten que en Daniel, en primer lugar, el hombre hace y luego entonces Dios deshace. Dios controla. Por ejemplo, a Daniel lo echan en el pozo, Dios interviene e interrumpe los planes. A los 3 jóvenes lo echan en el horno, pero Dios ríe de último. Dios siempre tiene la última palabra. Y en Daniel 11 vamos a encontrar eso de una forma tremenda, que Dios está en control de la historia. Dios está en control de los eventos del mundo. Y déjenme decirles, jóvenes, que si Dios está en control de los eventos del mundo, algo tan complicado como coordinar la historia de todos los reinos del mundo, Él no va a tener ningún problema con controlar tu vidita. Porque tu vidita es solo un granito de arena en medio de toda una historia tan compleja. Eso lo veremos durante esta semana. Sigue diciendo en el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue, si no me mostráis el sueño y su declaración seréis hechos cuartos, o sea, seréis descuartizados, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Y ahora noten lo que dicen estos charlatanes. Lo mismo que hoy en día. Ustedes han visto en televisión, ¿verdad? El número 1900. Live Psychic, Llame y le puede descifrar el futuro. Y entonces ellos le dicen algo a ustedes, el diablo
hasta donde Dios se lo permite, moldea las cosas para que pasen así. Dice, de verdad que el psíquico sabía. Pero aquí nos dice que la primera vez dijeron, bueno, dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Y el rey dijo, bueno, ustedes tienen que decírmelo, ¿acaso ustedes no saben la mente de los dioses? Y entonces ellos dicen por segunda vez, según el versículo 7, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Y entre ellos, ¿quién? Daniel. ¿Ustedes creen que Satanás sabía que Dios tenía un plan para Daniel? Claro que sí. Este es el comienzo. ¿Saben cuántos años llevaba Daniel de llegado a Babilonia cuando se realizó esta historia? Bueno, nos da una fecha, Daniel 2, dice el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Y Daniel vino en su primer año. Daniel vino a Babilonia en el año 605. O sea, esto fue en el año 604. Solo llevaba un año Daniel allí. E iba a dedicar un ministerio de más de 70 años en Babilonia y Medo-Persia. ¿Ustedes creen que Satanás veía la constancia de este joven y de los tres amigos y sabía que Dios tenía un plan para ellos? Claro que sí. Y sigue diciendo en el versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que es decir, delante de mí. Qué alto concepto tenía de sus adivinos, y de sus astrólogos, y de sus magos. Confiaba mucho en ellos. Ni siquiera el rey confiaba en ellos. Y dice, por lo tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Ahora noten el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. ¿No hay qué? Hombre que pueda declararlo. Además de eso, le dicen al rey, tú eres injusto, porque ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Tú estás pidiendo lo imposible. Y Nabucodonosor les dice, ¿acaso ustedes no dijeron que son capaces de leer la mente y saber la voluntad de los dioses y saber qué va a pasar en el futuro? Si ese es el caso, díganme entonces el sueño. Ellos dicen, no, los métodos que nosotros usamos no sirven. Eso es lo que están diciendo. No somos capaces de hacerlo. ¿Quién es el que controla la historia? Es Dios. Y luego dicen en el versículo 11, finalmente el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo que, salvo Elohim. No se debe traducir dioses probablemente, sino Dios, porque es la misma palabra que en Génesis dice, e hizo Dios, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. O sea que hay una pluralidad en Dios. Dios son tres personas. Y por lo tanto solamente Dios, cuya morada no es con la carne, es el único que puede decir el sueño, porque Él fue el único que se lo dio. Y la historia sigue. Y no vamos a trazar toda la historia, pero finalmente Daniel va a parar delante del rey. Y fíjense, lo que el rey, lo que Satanás quería lograr matando a Daniel a través de su plan, fue lo que resultó para que Daniel tomara prominencia en el reino. Déjenme explicarles lo que quiero decir. La intención de Satanás era, matando a los magos, matar a ¿quién? A Daniel. Pero Dios interrumpió eso. Y en vez de Daniel ser muerto por los magos, el evento trajo a Daniel a la prominencia y que el rey lo conociera. Exactamente lo contrario. Y ahora Daniel, al interpretarle el sueño al rey y darle el sueño, de repente el rey dice, aquí hay un joven extraordinario. Y de ahí en adelante el rey admira a Daniel y pide que Daniel venga y le sirva y le provea la información especial de Dios. Lo que debía ser la muerte de Daniel, trajo a Daniel a la prominencia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Dios interrumpe los planes del rey. Y Dios interrumpe los planes de Satanás. Y finalmente Daniel llega ante el rey. Y yo creo, jóvenes, que el versículo clave de Daniel, de todo el libro de Daniel, es Daniel 2.21. Yo creo que ese es el versículo central de todo el libro, Daniel 2.21. Vamos a leerlo. Dice, Él es el que muda los tiempos. ¿Quién es el que muda los tiempos? Dios. Y luego dice, y las oportunidades, Él quita reyes y pone reyes. ¿Quién quita reyes? ¿Quién pone reyes? ¿Por qué está el presidente Bush como presidente de los Estados Unidos? Porque ganó la última elección.
¿Por qué eligieron a Juan Pablo II de Papa y no a otro? ¿Por qué se levantó Mikhail Gorbachev en esa época de la historia cuando se levantó? Porque tenía más amigos en el Kremlin. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué se levantó Bush y Reagan, porque hay que incluirlo a él, Gorbachev y Juan Pablo II, todos en la misma época de la historia? Vamos a estudiar durante esta semana que por la providencia de Dios fue que se levantaron los tres a la misma vez. Y esta tarde a los adultos les voy a hablar de Génesis 11, la torre de Nimrod. Y vamos a ver, apreciados jóvenes, que el levantamiento de estos tres personajes en la actualidad es providencial de Dios. Fueron escogidos por la mano de Dios y colocados ahora mismo en el escenario de la historia. Este es el versículo clave. Dios quita reyes, Dios pone reyes. Dios es el que es capaz de leer la mente de Nabucodonosor. Dios cambia el plan de matar a Daniel y logra que Daniel venga a la prominencia. Ahora, generalmente cuando estudiamos Daniel 2, no enfatizamos casi nada la primera parte, Pastor Olivo. Casi siempre empezamos con la imagen. Pero hay mucho que ver en esta primera sección de Daniel, capítulo 2, para ver el control que tiene Dios de la historia. Y déjenme decirles, Dios no puede perder en la gran controversia entre el bien y el mal. Ustedes tienen que saber eso. Si ustedes se alían con Satanás, ustedes son perdedores. Se lo digo desde ahora. Porque Satanás en la historia no ha ganado ni una. Las ha perdido todas. Hasta después del milenio, cuando esté fuera de la ciudad, será la pérdida final de Satanás. Es un perdedor. Y en esta historia vimos que es el gran perdedor. Ha perdido, perdió en la cruz, perdió cuando fue echado del cielo, perdió cuando la mujer fue ayudada por la tierra durante la Edad Media, que estudiaremos durante esta semana. Perderá en el conflicto final porque el remanente se mantendrá firme y perderá finalmente después del milenio. El diablo es el gran perdedor. ¿A cuántos de ustedes les gusta unirse a un perdedor? ¿A ustedes les gustan los New York Nets? No, the New Jersey Nets. ¿Algún fanático de New Jersey Nets? ¿No? ¿O del Miami Heat? Allá hay muchos, pero aquí no. Es interesante ver cuando ganaron los Chicago Bulls el campeonato. Oye, todo el mundo anda con camiseta y anda con cachucha y anda con pinto y todo. Yo soy fanático de los Chicago Bulls. Pero si los Chicago Bulls hubieran ganado 15 juegos nada más el año pasado, nadie se pondría ni una cachucha, ni se pondría tampoco una camiseta, nada de los Chicago, porque da pena ser hincha de un perdedor, ¿verdad? Y así es con Satanás. Satanás no ha ganado ninguna. Me gusta comparar el conflicto de la historia con un juego de ajedrez, chess. ¿Cuántos han jugado ajedrez o chess? Un juego de estrategia, ¿verdad? Tremendo. Ahora imagínense, esta es en su imaginación para que puedan entender lo que estamos diciendo. La historia es un gran juego de ajedrez. En un lado de la mesa está sentado Dios y en el otro lado de la mesa está sentado Satanás. Y el juego es la historia, para que puedan concebir mejor lo que estamos diciendo. El juego es la historia. Y la sierva de Dios habla del juego y el contrajuego de la historia, ¿verdad? Juego y contrajuego. Y llega Satanás y hace una jugada como la que hizo con la intención de matar a Daniel, ¿eh? Para que los magos no pudieran interpretar el sueño ni decir el sueño, ¡ajá! Para matar a Daniel. Satanás dice, jugué. Dios dice, está bien, jugaste, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega. Y el diablo dice, ¡ah! ¡Me quemó! Y entonces Dios le dice a Satanás, ahora te toca a ti. Y llega Satanás y hace su jugada y dice, ¡ah! ¡Lo tengo! Dios dice, ¡ah! Y hace su jugada. Y finalmente, cuando termine el juego de la historia, Dios tendrá a Satanás en checkmate. No tendrá salida. Y ahí concluye la historia. La historia es juego y contrajuego. Y Dios deja que Satanás juegue, ¿sí o no? Y a veces parece que Satanás va a ganar, ¿sí o no? ¡Ah! Satanás dice, ¡lo tengo! Ah, pero él no sabe que Dios tiene una salida. Dice, tú creías que me tenías, pero no me tienes. Ese es el tema central de Daniel.
el juego y el contrajuego de la historia, lo complejo de la historia y cómo Satanás parece ganar. Yo les digo, yo les pregunto, jóvenes, ahora pareciera que Satanás estuviera ganando en Nueva York. Pareciera que Satanás estuviera ganando en este mundo, ¿sí o no? Pero créanme que solamente es una apariencia de victoria. Déjenme preguntarles, si un equipo de béisbol, digamos, ¿cuántos son fanáticos de los New York Mets? No hay muchos este año. No hay muchos. ¿Cuántos son fanáticos de los New York Yankees? Algunos. ¿Cuántos no son fanáticos de nada? La mayoría no son fanáticos de nada. Bueno, ahora fíjense. Supongamos que en el 8º inning los Mets le van ganando a Atlanta 11-0. ¿Qué hacen muchas personas? Apagan el televisor o se van a su casa. Dice, este está perdido. Y muchas personas han hecho así con Dios. ¿Oyeron lo que dije? Dicen, Dios está perdiendo en Nueva York 15-0 con 2 outs en el 9º inning. No hay forma como Dios pueda ganar. Es imposible que Dios gane. No puede ganar. Y entonces apagan el televisor. En vez de pensar y razonar y buscar explicación. No, apagan el televisor o se van a casa y dicen, bueno, mejor me uno al diablo porque al fin y al cabo él está ganando y va a ganar. Lo que no saben es que ha habido juegos donde un equipo ha estado perdiendo 11-0 con 2 outs en el 9º inning y han ganado 12-11. Y así es con Dios. Pareciera que Dios fuera a perder el juego y el contrajuego de la historia. Pareciera que Satanás tiene a Dios y lo tiene en check, ¿verdad? Para los que han jugado ajedrez, lo tiene en check. Y entonces dice, estoy a punto de tener el checkmate, dice el diablo. Y Dios dice, está bien, no hay ningún problema, vamos a darle cuerda. Que finalmente le doy suficiente cuerda que se ahorca. Y así específicamente va a suceder con Satanás. Este es el tema central de Daniel. Que Dios es el árbitro, es el que moldea, el que controla la historia, lee los pensamientos, cambia los planes de matar a Daniel, inclusive revela el fin desde el principio. En Daniel 2, Dios dio una revelación de la historia hasta después de los 1000 años. Déjenme preguntarles, si una persona es capaz de leer el futuro, ¿usted cree que puede moldear los eventos para que se cumpla ese futuro? Pero si una persona no es capaz de leer el futuro, ¿puede moldear las cosas para que sucedan exactamente y resulte exactamente lo que quiere? Claro que no. Ahora, volvamos a la ilustración del ajedrez. Satanás se sienta y él dice, ¿cómo irá a jugar si yo juego así? ¿Cómo irá a jugar Dios si yo le hago esta jugadita? No, mejor no la hago porque podría hacer esto. Pero no sabe a ciencia cierta. Dice, ahora si muevo esta ficha de aquí para acá, ¿qué podría hacer él? Pero él no puede ver todas las opciones. Pero Dios se sienta en el otro lado del tablero y dice, yo sé toditas las jugadas de Satanás. Hasta que termine el juego, yo sé el fin desde el principio exactamente cómo va a jugar. ¿Puede Dios perder el juego? Déjenme preguntarle, ¿cuántos de ustedes les gustaría jugar ajedrez si ya ustedes supieran desde antemano todas las jugadas que va a hacer el otro? Sería sabroso, ¿verdad? ¡Ganarían! No había forma de perder porque ustedes sabrían toda la estrategia del otro. Y así es con Dios. Dios ya sabe toda la estrategia de Satanás. ¿Y saben lo que tenemos que hacer nosotros, jóvenes? Unirnos con Dios. ¿Qué es el ganador? Porque cuando gana Él, ¿gana quiénes? Ganamos nosotros. Ahora, yo no sé cuánto tiempo dispongo esta mañana, pero el tiempo prácticamente se ha ido. Pero vamos a estudiar rápidamente este tremendo sueño. Dice en el versículo 28, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando, al cabo de días. Y luego viene una gran imagen. La cabeza era de... No han almorzado todavía, no hay problema. A ver, la cabeza era de... El pecho y los brazos eran de... El vientre era de...
Las piernas eran los pies eran de hierro y... Ay, qué ves, estos jóvenes saben sus Biblias. Y luego vino del cielo una gigantesca roca o piedra, muy bien. Y la roca pegó en la cabeza de la imagen. Fue en los pies, ¿no? Óigame. La segunda venida de Cristo no fue cuando estuvo Babilonia, entonces. Ahora, quiero que noten algo muy importante, jóvenes y señoritas. Yo creo que ustedes han notado algo interesante en cuanto a la secuencia de los metales de la imagen. ¿Cuál es la secuencia de los metales? Va de mayor o más valioso a menos valioso. Eso no es coincidental, es providencial. Porque Dios está tratando de revelar algo. La cabeza era de oro, el metal más precioso. Le seguía la plata, que es el metal que le sigue en valor al oro. Le seguía el bronce, que es el metal que sigue en valor a la plata. Le seguía el hierro, que es el metal que sigue en valor al bronce, a la plata y el oro. Y ya cuando llega a los pies, ni siquiera hierro puro hay. Es hierro mezclado con barro. ¿Qué está tratando de decir Dios? Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Qué está tratando de decir Dios? Dios está tratando de decirnos que la historia se va ¿a qué? A degenerar. Si ustedes creen que la degeneración en New York es mala, si ustedes creen que las cosas van de mal en peor, sepan que Dios lo dijo que iba a ser así. Si Dios hubiera querido decir, como hoy en día piensan los políticos, ¿saben ustedes lo que dijo George Bush, por ejemplo? Nuestro presidente. Esto fue poco antes de la guerra del Golfo Pérsico, del Persian Gulf War. Dijo lo siguiente George Bush, y díganme ustedes si esta es la perspectiva de Daniel 2. Dice, y esto lo habló al Congreso de los Estados Unidos: nos encontramos ante un momento único y extraordinario. Estaban por invadir allá a Irak. A pesar de que esta crisis en el Golfo Pérsico es seria, nos ofrece una preciosa oportunidad de movernos hacia un periodo histórico de cooperación. Nuestro objetivo en estos tiempos problemáticos, y cuando dice nuestro, está hablando de todas las naciones que participaron en la invasión. Nuestro objetivo en estos tiempos problemáticos es establecer un nuevo orden mundial. Y de eso vamos a hablar bastante esta semana, del nuevo orden mundial. Tengo un montón de material grandísimo que voy a compartir con ustedes. He hecho mucha investigación sobre eso. Hay un plan nefasto, un plan terrible por debajo de cuerdas que la mayoría de la gente ni sabe que está pasando, de subyugar a los seres humanos. Y vamos a hablar de eso. Dice, nuestro objetivo en estos tiempos problemáticos es establecer un nuevo orden mundial, una nueva era, libre de la amenaza del terror, más fuerte en la procura de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. Una era en la cual las naciones del mundo, Oriente y Occidente, por Oriente no quiere decir el punto del compás para él, Oriente son los países del bloque oriental, los que eran socialistas. Las naciones del mundo, Oriente y Occidente, que son los capitalistas, Norte y Sur, por Norte quiere decir los que tienen y Sur los que no tienen, es decir, los ricos y los pobres, puedan prosperar y vivir en armonía. 100 generaciones han procurado hallar este camino a la paz, mientras que 1000 guerras se desempeñaban en la historia humana. Hoy, este nuevo orden mundial está luchando por nacer. Yo les pregunto, ¿es esa la perspectiva bíblica? De que a través de uniones políticas las naciones del mundo van a traer armonía y paz, una edad de oro, como la llaman George Bush, Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, que voy a compartir con ustedes. Dicen que el mundo se está moviendo hacia un nuevo orden mundial, una edad de oro, de cooperación, de paz y de gozo y de alegría para todo el mundo. ¿Es esa la perspectiva de la Biblia?
No, la perspectiva de la Biblia es que la historia iba a ir de mal en qué, de mal en peor, y que lo único que iba a arreglar a este mundo es la segunda venida de Cristo Jesús en poder y gloria en las nubes del cielo. Eso es lo que dice Daniel 2. Pero los pies de la imagen van a tratar de establecer un nuevo orden mundial. Nuestro tiempo se ha ido. No podemos en este momento hablar de los pies de la imagen. Pero durante la semana lo haremos. ¿Les gustaría tomar 5 minuticos más para hablar de los pies, de la mezcla del hierro y del barro? Vamos a hablar brevemente entonces del hierro y el barro. Porque yo veo que los adultos no han salido todavía. Cuando yo vea a los primeros asomar la cabeza, paramos. Porque de todas maneras ustedes no pueden ir a comer sin que la familia vaya a comer, no pueden ir a comer solos. Además de eso, no van a abrir la cafetería si no hay gente que vaya, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí, rápidamente. ¿Qué representa la cabeza de oro? Babilonia. ¿Qué representa el pecho de plata? ¿Qué representa el vientre de bronce? Grecia. ¿Qué representan las piernas de hierro? ¿Roma qué? Roma pagana, o yo prefiero llamarlo Roma imperial, el imperio romano. Ahora, ¿qué representan los pies? Las 10 divisiones de Europa, pero representan más que eso. Y eso es lo que queremos mirar a continuación. Los pies existen hasta la segunda venida de Jesús. Porque es en los pies que la piedra que pega. Lo cual significa que el reino que existe cuando Cristo venga es que el reino de los pies de hierro mezclado con barro. Ahora, ¿por qué razón es que el hierro está mezclado con el barro? Ustedes notan, todos los imperios anteriores tenían un solo metal, y era metal. Hierro, cabeza de oro, un metal. Pecho y brazo de plata, metal. Vientre de bronce, un metal. Piernas de hierro, metal. Pero de repente, en los pies hay una mezcla extraña, rara. Porque el hierro y el barro no sé qué. Pero ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Yo sé que la mayoría de ustedes han oído de que eso representa los 10 reinos de Europa y que Europa nunca se va a unir. Pero si ustedes leen Apocalipsis 17, dice que todos los reyes de la tierra se van a unir. Entonces, ¿cómo entendemos eso? O sea, que no se van a unir y luego dice entonces que se van a unir. ¿Cómo así? Yo les pregunto, ¿la imagen de Nabucodonosor estaba parada o estaba acostada? ¿Estaba qué? ¿Era grande o era chiquita esa estatua? Era grande, si ustedes leen. Era inmensa, terrible, dice Nabucodonosor. Ahora, ¿ustedes creen que tiene que haber cierta fortaleza en los pies como para sostener esa imagen en pie? Claro que sí. Hay una mezcla. Sí hay unión, pero en otro sentido no hay unión. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el hierro es bueno como hierro? ¿El hierro es bueno como hierro, sí o no? ¿El barro es bueno como barro? ¿Dónde resulta el problema? Cuando se mezcla el hierro y el barro. Ahora, ¿qué representa el hierro? El hierro representa un reino, porque las piezas eran de hierro y representan a Roma. Así que el hierro representa un gobierno, ¿qué? Político. Un reino mundial, un imperio. La parte política. ¿Pero qué representa el barro? Vamos a leer unos versículos a continuación que demuestran que el barro representa a la iglesia. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué representa el barro? La iglesia. O sea, escuchen bien, la característica del último reino mundial que se va a establecer es que va a mezclar la iglesia y el Estado. La religión y la política. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿La política es buena como política? ¿Es bueno tener gobiernos del mundo, sí o no? ¿Es bueno tener iglesias? ¿Cada uno es bueno en su lugar, sí o no? ¿Dónde resulta el problema? Cuando se mezcla lo de Dios con lo de los hombres. Ahora, déjenme ilustrar lo que quiero decir, de que hay unión y no hay unión.
Hay unión ante la perspectiva de los hombres, al final, pero no hay unión ante la perspectiva de Dios. Voy a ilustrar. Supongamos que un joven y una señorita se casan. Ay, están en esos primeros días de la luna de miel. ¿Cuántos aquí son casados? Ustedes saben cómo es la luna de miel, ¿verdad? De verdad que es luna de miel. Lo que pasa es que a veces después de un rato, si no tienen cuidado... Se vuelve luna de hiel. Así que tienen que casarse bien y tienen que esforzarse y luchar por salvar su matrimonio. ¿Qué pasa hoy en día? Los jóvenes se rinden fácil. Tuvieron una pelea y dicen, esto no va a resultar. Y cada uno se divorcian y se van por su lado. Hay que luchar para tener un buen matrimonio. Bueno, de vuelta otra vez al asunto de la luna de miel. Por un tiempo, la relación que existe entre los dos es muy buena. Son felices por algunos meses. Pero resulta que uno de los dos, después de algunos meses de matrimonio, uno de los dos sale del vínculo matrimonial y tiene relaciones sexuales con otro joven o con otra señorita fuera del matrimonio. Ahora yo quiero preguntarles algo. Ese joven o esa señorita que se unió con ese tercero, ¿hubo unión, sí o no? ¿Hubo una unión, sí o no? Claro que sí, hubo unión. Porque la Biblia dice que cuando dos personas se juntan sexualmente, llegan a ser ¿una qué? Una carne. Hay unión. Pero yo les pregunto, ¿esa unión es legítima ante la vista de Dios? No. Hay unión, pero no unión ante la vista de quién? De Dios. Ahora yo pregunto, Dios estableció que el esposo de la iglesia debe ser ¿quién? Cristo es el esposo de la iglesia. Y exclusivamente Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia sale fuera de esa relación y en vez de estar unida con Cristo, se une con los gobiernos del mundo? ¿Hay unión con los gobiernos del mundo ante la vista de los hombres? ¿Sí o no? Pero es unión ante la vista de Dios. No es unión ante la vista de Dios. Y eso lo llama la Biblia, ¿qué cosa? Fornicación. Fornicación. Y vamos a estudiar Apocalipsis 17. Ahora, en un tema futuro vamos a leer los versículos que hablan del barro. Y vamos a comprobar que según la Biblia el barro representa a la iglesia. Jóvenes y señoritas, Dios está en control de la historia. Dios tiene todo fríamente calculado. A Dios no se le escapa nada, para Dios no hay sorpresas. Pero solo hay una pregunta: ¿a dónde vas a estar tú en este plan? Cristo viene. Dios reveló la historia y Cristo viene. De eso no hay duda. La pregunta es si tú vas a estar ahí con...
cierto que es absoluto, Él viene. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a estar tú? Es, por ejemplo, y cierro con esto, cuando uno dice, el vuelo va de Nueva York a San Juan y sale a las 3 de la tarde. Va a salir a las 3 y se va para San Juan. Eso es absoluto. La única pregunta es si yo voy a estar en el vuelo. De que Cristo viene, eso es absoluto. De eso no hay duda, Jesús viene. La pregunta es si yo voy a estar en el vuelo al cielo con Él. ¿A dónde voy a caber yo en el plan de Dios? ¿Cuántos de los jóvenes esta mañana quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero estar en tu lado, el lado del ganador? Gloria al Señor, oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú nos revelas que tú eres el gran ganador y que los que se unen contigo son más que vencedores por medio de Jesús. Te pido por estos jóvenes, dales de tu gracia y de tu poder para vencer el mundo y el mal y para estar en aquel gran día con el gran ganador Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos instruido en el nombre de Jesús. Amén.